3, 2, 1, jump! Realmente esto lo tienes que conocer. Si te gustan las manualidades, esta es la mejor receta de porcelana que vas a poder tener. Mi receta secreta de porcelana, Porcelana Jovi. Lleva los siguientes ingredientes: 110 gramos de harina de arroz, 110 gramos de cola blanca de buena calidad y 5 gramos de jabón o gel de ducha. En principio lo voy a hacer aquí para que veáis que al principio de la mezcla se hacen como unos migajones, pero yo siempre preparo la porcelana dentro de una bolsa de plástico. Lo que hago es hacer que dentro de la bolsa quede suficiente aire para poder mezclarla bien. Voy a amasarla durante 1 minuto. Al cabo de 1 minuto abrimos la bolsa y todos los ingredientes se han compactado. He conseguido hacer una especie de churro, podríamos decir, o tal vez una especie de chorizo, o sea, todo se ha juntado y he conseguido que se integren todos los ingredientes. Vamos a acabar de amasarla con las manos hasta que veamos que ya no se pega en nuestras manos. Una vez pasado ese tiempo, para que la porcelana esté perfecta y al 100% de su calidad, vamos a guardarla dentro de una bolsa de plástico sin aire durante 30 minutos. Voy a comenzar con el trabajo de hoy. Voy a utilizar una botella de agua y cortar solamente la parte superior, que tiene como una especie de forma de campana. Un trozo de cartón me va a servir para hacerle una base. Marco la medida de la botella, corto los 3 trozos de cartón y los pego uno con otro utilizando cola blanca. La porcelana ya ha reposado media hora. Ahora hay que hidratarla. Yo utilizo Nivea. Podéis utilizar otra crema, pero que sea similar, que no sea demasiado líquida. Cuando la hidratamos, de repente la porcelana hace picos. Está perfecta para trabajar con ella. Es una porcelana que aguanta las formas, que aguanta las marcas y no se desdibujan ni se van con el paso del tiempo, cosa que no pasa con las porcelanas hechas con maicena. Por eso estoy tan contenta y tan orgullosa de haber inventado esta porcelana y me encanta haberla regalado a todas vosotras para que podáis hacer un montón de trabajos con ella. He hecho un churro de porcelana y lo voy a pegar alrededor de la base de cartón. Siempre vamos a pegar la porcelana con cola blanca, no funciona otra cosa, ni silicona caliente ni otro tipo de pegamento. Para los dos extremos, para que se unan y no quede ni rastro de que había ahí un corte, vamos a poner cola blanca en los dos extremos y con un poquito de crema hidratante vamos a hidratar la porcelana. Con alguna herramienta y también con los dedos vamos a unirla para que quede totalmente disimulado el corte y no se vea en absoluto. Voy a pegar sobre la base de cartón la parte superior de la botella utilizando cola blanca, porque si le ponemos silicona caliente seguramente que la botella se iba a deformar. Vamos a presionar la porcelana para que se junte con la botella, con el trocito de botella, y así quede totalmente agarrada. Todas las porcelanas, inclusive esta, pierden un poco de volumen cuando se secan, porque al perder la humedad pues pierden un poquito de volumen. Ahora he hecho una base que sea cuadrada, un poquito mayor de la superficie que he preparado. Estas medidas van a depender un poco del tipo de botella que utilicéis. Vamos a calcular que tenga unos 2 milímetros más esta base que estoy haciendo. Esto va a llevar un peso encima, por eso en la parte de dentro le he puesto un montón de cartoncitos para que el cartón con el paso del tiempo no se deforme y se vaya hacia abajo. Después, con cartones de 3 centímetros de altura he rodeado toda la base poniendo silicona caliente para pegar los trozos de cartón. Le pongo una tapa en la parte superior y después corto otro trozo de cartón que sea unos 2 centímetros más grande por los lados que la base que he preparado. Voy a hacer una marca donde va a estar colocado para que me quede bien centrado y lo pego con cola blanca, porque así me va a permitir poderlo mover. Si me queda mal situado, si lo hago con silicona caliente, después no voy a poder moverlo. Esta base que he hecho más grande va a permitir que hagamos esta forma tan bonita y tan elegante en la parte de abajo de la pieza. Vamos a pegar un cartón desde el filo de abajo hasta más o menos la mitad de la zona de arriba
y lo vamos a pegar con silicona caliente. Estos trozos de cartón vamos a cortar las esquinas, los lados, de forma diagonal. Vamos a empezar el corte por la parte de abajo, vamos a ir a morir, va a ir a acabar el corte justo donde acaba la parte superior. Vamos a asegurarnos que esté bien pegado, bien unido con silicona caliente y queda precioso. Ahora solo tengo que pegar este trozo de botella sobre la base y voy a utilizar otro trozo de botella más pequeñito para pegarlo uno con otro. La parte superior de las botellas, el plástico es más duro y esta vez sí lo voy a poder pegar con silicona caliente. Sobre este trocito de botella pongo cola blanca y le añado un trozo de cartón para que me haga de base. Ahora utilizo una bola de Porexpan del número 6. La pego con silicona caliente sobre el cartón del último trocito de botella que he pegado. Y de momento reservo esa pieza y voy a utilizar papel higiénico para endurecer toda la pieza. Vamos a separar las capas del papel y vamos a cortar trocitos pequeños. Vamos a ir pegándolos sobre toda la superficie de la pieza que hemos preparado. Ponemos cola blanca en bastante cantidad y vamos añadiendo los trozos de papel. Para que el papel no se rompa cuando lo colocamos, el pincel tiene que estar con mucha cantidad de cola. Así vamos a poder deslizarlo suavemente y el papel no se va a romper. Vamos a forrar la pieza completa, desde abajo hasta arriba del todo. Cuando ya está forrada queda así y cuando está seca queda así porque queda medio transparente. Ahora voy a teñir la porcelana. La porcelana la podemos teñir con pintura acrílica, con pintura al óleo, con tintes alimentarios, podemos teñirla con polvos, con un montón de cosas, pero a mí me gusta hacerlo con pintura acrílica. Voy a utilizar este color azul tan bonito y voy a empezar a teñirla. ¿Qué pasa? Que la pintura acrílica se va secando en nuestras manos. Para que nos quede bien teñida vamos a utilizar otra vez crema hidratante, así nuestras manos se van a hidratar, la porcelana también, y nos va a quedar perfectamente uniforme. Tenemos que amasarla hasta que la porcelana no tenga rayitas, que todo el color quede uniforme. Ahora voy a utilizar un poquito de aceite de bebé, aceite vegetal. He descubierto que funciona mejor el aceite vegetal que la harina. Yo antes le ponía harina a los moldes y cuando sacaba las piezas a veces me quedaban algo desdibujadas. Me he dado cuenta que poniendo muy poca cantidad, sobre todo eso, muy poca cantidad de aceite en el molde de silicona, las piezas salen perfectas. Vamos a limpiarnos los dedos con una toallita húmeda para no tener exceso de aceite en los dedos y sacamos la pieza y como veis sale sola, queda perfecta. Voy a empezar a pegar las piezas que estoy haciendo con la porcelana y los moldes de silicona sobre la base de la pieza que estoy preparando. Las uniones, por ejemplo, de esta pieza es importante que las rematemos bien y que no se vea la junta. Para ello vamos a hacer lo mismo que he hecho antes con el churro, poner cola blanca en los dos extremos y con la ayuda de la crema hidratante y con esta herramienta que es un pincel de silicona nos va a ir perfecto para acabar de dibujar la pieza que estamos haciendo y que no se noten las juntas. Así nuestro trabajo va a quedar perfecto. Voy a hacer un detalle precioso y súper fácil. Hago un churro chiquitito, finito y corto un montón de trozos que sean todos de la misma medida, de la misma cantidad, más o menos. Hago unas bolitas y luego una forma de lágrima. Cuando tengo unos cuantos hechos voy a poner cola blanca en la superficie y voy a empezar a colocarlos. Una vez está colocando con el pincel de silicona, presiono en la parte central y como el pincel tiene esa forma de pincel, aunque es de silicona, solamente presionando se va a pegar perfectamente y además ya veis va saliendo una flor muy sencilla y muy fácil de hacer. Queda realmente preciosa. Los moldes que estoy utilizando en este trabajo muchas veces me preguntáis dónde los compro y algunos los he comprado en Amazon y otros en AliExpress, por ejemplo este. La parte de abajo de este, que es un poco larga, la corto con tijera, que podemos cortar también la porcelana con tijera. Y en la parte superior, justo donde está la junta entre la bola de Porexpan y el cartón, el último de arriba, pongo 3 churritos, exactamente 3. Y vamos a trabajarlo muy bien con la cola blanca y la crema para que no se vean las juntas.
Ahora voy a utilizar una tapa. La tapa la voy a forrar con porcelana. Pongo cola blanca en toda la superficie. La porcelana, para que nos quede bien y no se nos hagan grietas, tenemos que presionarla muy bien con nuestras manos, porque cualquier pliegue que tenga, cuando la porcelana se seca, se va a abrir y se va a ver como si fuera una grieta. Así que para que eso no pase, siempre vamos a presionar muy bien la porcelana. Pongo la porcelana forrando la tapa. En la parte de dentro corto con un cúter lo que me sobra y lo retiro. ¿Para qué? Porque ahí también voy a poner otro trozo de porcelana y necesito trabajar primero esta zona para que después lo de dentro me quede bien, y lo trabajo con la parte de atrás del pincel. Ahora voy a añadirle un trocito de porcelana justo en el centro y en la parte de dentro, colocando cola blanca, y cuando tengo el trocito de porcelana pegado, le hago unos cuantos orificios. Presionando con los dedos hago que salga el aire que queda dentro, y después con un pincel que está seco y viejo lo que hago es hacerle textura, y voy a hacer aquí como una base, como una camita, porque ahí voy a poner un pajarito precioso que ahora os voy a enseñar a hacer. Para pegar este platito en la parte superior y poder nivelarlo y que nos quede totalmente recto, lo que hago es poner un trozo de porcelana bastante gordito. Le pongo cola blanca en la parte superior y entonces pongo el plato. Desde la parte frontal, o sea, viéndolo de pie, voy a controlar que el plato quede totalmente recto. De momento, esto es lo que he hecho. Todo forrado con porcelana y algunos trozos con papel higiénico. Ahora voy a utilizar estos dos colores, un azul muy intenso de Cadence y un medium. El medium lo que hace es retardar el secado de la pintura y además en este caso va a hacer que la pintura sea más transparente. El hecho de que retarde el secado me va a permitir poderlo pintar y antes de que se seque poder retirar lo que me sobra. Donde está la porcelana, como estáis viendo, el azul queda mucho más clarito, se transparenta y se ve el color que he puesto con la porcelana. Podemos humedecer un poquito o un trapito que nos suelte pelusa o un trozo de papel de cocina para retirar el exceso de pintura. Voy a hacer lo mismo en toda la pieza. Donde no está la porcelana, como no estaba el color azul, el azul intenso, o sea, en la porcelana hay un azul celeste y en el resto está el azul más intenso, con lo que se van a ver los dos colores. Ahora voy a utilizar este color, no es blanco, es un color que se llama begonia y es un blanco un poco rosadito. Voy a utilizar una brocha de pintor gruesa. La cargo con muy poca cantidad de pintura y así voy a pasar pincel seco sobre la superficie, pero de una forma rápida. El pincel, como es tan gordito, pues solamente va a tocar algunas de las zonas, las más superficiales, y vamos a seguir viendo la zona más oscura. Se van a ver las diferencias de color y queda así de precioso y de súper elegante. Ahora voy a hacer un pajarito. Primero una bola bien compactada, bien apretada con las manos. Después hacemos una forma de óvalo. Lo que hacemos es sacar uno de los lados hacia arriba y ahí vamos a sacar la cabeza. Con los dedos marcamos la separación entre la cabeza y los dedos. Lo trabajamos bien, lo redondeamos, si nos hace falta utilizamos crema hidratante y sacamos la punta del pico del pajarito. Voy a utilizar crema, por ejemplo aquí me ha quedado una marca, pues le pongo crema, le hago un pequeño masaje y la marca desaparece. Le doy forma al cuerpo y saco también lo que va a ser la cola. Parte de la cola, porque luego le voy a añadir otro trozo. Ahora voy a hacer dos trozos iguales, voy a cortar dos trozos que sean exactamente iguales para hacer las alas. Primero lo presiono con los dedos para dejarlo plano y luego en uno de los lados saco una punta. De esa forma tan sencilla hago lo que es el ala del pajarito. Cuando ya la tengo hecha vuelvo a utilizar este pincel, este es diferente al que he utilizado antes, tiene en la punta como un corte, ese corte me va a ir muy bien para imitar las plumas del pájaro. En la parte de la punta del ala hago unas rayas y después presiono el pincel sobre la pintura y la propia forma del pincel de silicona me va haciendo que salga esa formita como media luna que queda precioso y realmente parece las plumas de un pajarito. Voy a hacer rayitas y también marcas con esa media luna por todo el cuerpo del pájaro.
por delante, por detrás y también en la parte superior, en todos los sitios menos en la cabeza. En la cabeza, con la punta del otro pincel, marco 2 circunferencias que van a ser los ojos. Pongo cola blanca en las alas y las pego en su sitio. Y lo que hago es presionar para unir el ala a la porcelana que está en el cuerpo. Utilizo crema hidratante para que la porcelana no se me agriete. Uno los 2 trozos de porcelana, la del ala y la del cuerpo. Lo uno con el pincel de silicona. Una vez está unido, voy a darle la misma textura que he hecho antes en el cuerpo, rayitas y medios círculos. Y va a parecer que todo es una sola pieza. He cogido un trozo de porcelana, he hecho una forma de pera, la he aplanado muy bien con los dedos, con un cúter he cortado, como estáis viendo, algunos trozos y con una tijera le saco punta, porque esto va a ser la cola y necesito que estas plumitas acaben en punta para que queden bien bonitas. Con el pincel de silicona le doy textura otra vez. Esto nos va a ayudar a disimular los posibles fallos que tengamos a la hora de modelar, el darle textura a la porcelana. Y una vez lo tengo así, voy a utilizar de nuevo cola blanca en muy poca cantidad, lo pego en el cuerpo justo en medio de las 2 alas, presiono para que las 2 porcelanas se unan y después le doy otra vez textura. Y queda así de precioso, solo hay que darle un poco de forma a las plumas y queda súper bonito, pero a este pajarito le falta un detalle muy importante. Va a llevar una corona en la cabeza. He hecho una bola, la bola la he hecho circular, la aplano, la perforo con una herramienta de plástico, tomo la medida para que encaje perfectamente en su cabeza y después la parte superior la aplano apoyando la herramienta y la porcelana sobre uno de mis dedos. Con unas tijeras pequeñitas saco lo que son las típicas puntas de una corona y con un buril que tiene la punta en forma de bolita le hago algunos detalles. Con el pincel de silicona perfecciono un poco los cortes que he hecho y solamente me queda poner cola blanca y pegarle la corona en la cabeza, colocarlo en su sitio y también he hecho unos cuantos pajaritos más pequeños que van a decorar toda la figura. Los pajaritos los he pintado después de pegarlos. ¿Y qué queréis que os diga? No es espectacular, es absolutamente increíble. Hecho con botellas de plástico, un trozo de cartón y mi receta de porcelana Jovi. Seguro que os ha gustado, pues dejadme vuestro like. Si no estás suscrito, recuerda suscribirte para no perderte ninguna de mis ideas. Y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.